Y bueno, hace un par de preguntas atrás, mencionaste que quizás podríamos hablar un poco o bueno, más bien tú comentarnos acerca de ejemplos de filósofos de las matemáticas, ¿no? Entonces, como digamos, a nivel así histórico, ¿quiénes dirías tú que han liderado esa, o son buenos representantes, ¿no? De una filosofía de las matemáticas? Ok, centrémonos, digamos, en el siglo XX, que es donde yo considero que es más importante la filosofía de la matemática. ¿Por qué? Porque simplemente la matemática de mediados del siglo XIX en adelante es la matemática más fascinante, la más rica en todos los sentidos, inventivos, conceptuales, técnicos, etcétera. Entonces, posiblemente el primero sería el mismo Russell, el que Russell de 1903, creo que es el primer Russell muy jovencito en los Principles of Mathematics, los principios de la matemática de Russell. Ese libro sigue siendo hoy en día, como te comentaba, Sí. un texto absolutamente fundamental y si yo tuviera, los he tenido varios jóvenes interesados en filosofía de las matemáticas, siempre les pongo a leer primero el libro de Russell, aunque ya está viejo con respecto a lo que obviamente sucedía en ese momento, han sucedido muchísimas más cosas como hemos comentado, sigue siendo un ejemplo de esfuerzo fantástico de expresión de la matemática. Entonces, este es un libro muy importante como ejemplo. Luego viene un libro, digamos, dentro de esa misma línea anglosajona, hay un libro que es una joya y que es absolutamente desconocido, desafortunadamente, que se llama Lectures on the Philosophy of Mathematics de James Birney Shaw. Shaw, ¿quién es? Un personaje absolutamente desconocido para todo el mundo, aún para los especialistas. Ujú. Es un profesor por allá abandonado en Ohio en 1914. Imagínate lo que es Ohio en 1914. Mm. Si nos quejamos de que estamos nosotros en la periferia, pues Ohio en 1914 era la periferia de la periferia y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, este profesor es un profesor muy estadístico que James Birney Shaw, que se dedicó a hacer unas clases de filosofía de las matemáticas para sus alumnos que le habían pedido esas clases, Lectures on the Philosophy of Mathematics. Es un libro que aún hoy en día lo considero una joya, pero absolutamente sensacional. Hace un análisis muy juicioso de todas las diversas escuelas de la matemática y hace como un esfuerzo muy sintético de mostrar qué es lo que logra la escuela y cuáles son sus fallas, sistemáticamente. Ok. ¿Por qué el logicismo produjo buenas cosas? ¿Por qué tiene fallas? ¿Por qué el intuicionismo tiene fallas? ¿Por qué las construcciones ligadas a la álgebra abstracta tienen cosas buenas y tienen muchas otras fallas, etcétera? Es un ejercicio fantástico que realmente es asombroso aún hoy en día. Entonces es un libro que conocemos muy pocas personas, pero realmente lo recomiendo muchísimo. Esos son como los primeros ejemplos de la filosofía anglosajona, línea analítica, cuando aún estaba muy abierta a las matemáticas, cuando no se había cerrado aún sobre la lógica únicamente. Luego está a partir de ahí toda la escuela francesa. La escuela francesa ha sido mucho más abierta hacia el entendimiento de la matemática. Hay una escuela muy larga a lo largo de todo el siglo XX que tiene la ventaja de haber sido una escuela continua. Desde Brunswick, el primer maestro de alrededor de 1910, pasando luego por algunos nombres más conocidos como Cavalier o Lotman, y luego siguiendo con otros grandes filósofos de la matemática que también fueron filósofos en general, como el mismo Deleuze, o filósofos de la matemática muy especiales y originales como Jean Toussaint de Sainty, como Gilles Châtelet, como Alain Badiou, como Charles Aluni, etcétera. Hay toda una línea bastante continua en los cuales ellos hicieron el ejercicio sistemático de sí hablar de las matemáticas. Hablaban de la topología, hablaban de la álgebra, hablaban de las ecuaciones diferenciales y trataban de expresar cuáles eran las fuerzas principales que estaban surgiendo ahí. En particular la obra de Lotman. Albert Lotman es un filósofo muy importante, muy poco conocido, también murió muy joven, lo fusilaron en la Segunda Guerra Mundial a los 37 años. Sin embargo, dejó una obra no muy grande, unas
600 páginas. Yo tuve la fortuna de conocerla bien y la traduje toda al español y encontré manuscritos originales de los man que no se habían publicado ni siquiera en francés. Eso está todo disponible en español. Los man hizo el ejercicio muy, muy increíble, muy juicioso de explicar por qué Riemann era importante, por qué Hilbert era importante, cuáles eran las razones de ser de esos grandes, de las grandes construcciones, de las superficies de Riemann y de los espacios de Hilbert, qué era lo que había en ellos desde un punto de vista estructural y filosófico tan profundo para que fueran luego tan importantes en la matemática y tuvieran tanta influencia en el desarrollo posterior. Entonces, Luhmann es un personaje muy interesante. Entonces está toda esta línea de filosofía francesa de las matemáticas donde hacen un ejercicio bastante interesante de hablar de las matemáticas de verdad. Luego hay un personaje muy interesante en nuestra cultura hispanoamericana que se llama Javier de Lorenzo. Javier de Lorenzo es un personaje también. Todos estos personajes que te digo son esencialmente desconocidos porque la filosofía de las matemáticas dogmáticamente se ha centrado en filosofía analítica anglosajona de la teoría de conjuntos y de la lógica, lo que te digo. Todos estos van como en línea ortogonal. Son filosofías no anglosajonas y no sobre la teoría de conjuntos y la lógica, sino sobre las estructuras algebraicas, las estructuras topológicas, las estructuras diferenciales, las estructuras combinatorias, etc. Las verdaderas estructuras de la matemática son un ejercicio de entendimiento estructural de lo que sucede ahí. Entonces, otro personaje interesante que te decía es este filósofo español Javier de Lorenzo, poco conocido también, como todos estos otros alternativos, pero que sin embargo tiene una obra continua y constante de los años 1960. De Lorenzo fue el primero que yo conozco. Yo publiqué un artículo grande sobre De Lorenzo en México, en una tesis, ahí se puede ver ese texto, en el cual yo mostraba, digamos, la importancia de Lorenzo. De Lorenzo en los años 60 fue el primero que estudió sistemáticamente la idea de estilo en matemáticas. Estilo. El estilo, la noción de estilo, así como eso claro, por ejemplo, en la literatura, que el estilo de Kafka no es el estilo de Proust, no es el estilo de García Márquez, etcétera, no es el estilo de Rulfo, cada cual tiene su estilo muy claramente definido y sin ello no serían escritores. Lo mismo sucede en matemáticas, cosa que no es, sin embargo, de conocimiento universal. Sí. Uno no sabe que el estilo de Riemann es eminentemente distinto al estilo de Poincaré, al estilo de Grothendieck, eminentemente distinto al estilo de Hilbert. Cada uno tiene sus razones de ser de su estilo. Y Javier de Lorenzo hizo el ejercicio de mostrar cuáles eran esos estilos y por qué esos estilos funcionaban. Y más aún, más interesante, por qué surgía la creatividad gracias al estilo. Si no hubiera un estilo, no habría creatividad. Entonces, eso es bien interesante porque le muestra la emergencia de las matemáticas en vivo, los procesos creativos en vivo, y no solo esa parte luego normatizada que es la que enseñamos en las escuelas y en los departamentos, donde ya enseñamos solamente los teoremas y los lemas, etcétera, y nos olvidamos de explicar cuáles son las ideas que están detrás, cuáles son las razones de la creación de las matemáticas. Eso de Lorenzo lo estudió muy bien gracias a un estudio juicioso de la noción de estilo. Entonces están ellos, hay una línea interesante también en Italia, etc. Wow, estaría bien ahí, a ver si luego por correo me puedes pasar algunas recomendaciones específicas, porque pues es mucho sí. Texto que estaría de lujo leer, ¿no? Yo la verdad es que de casi todo lo que mencionas no conozco. Mucho. No, es completamente normal, es muy poco conocido en el... Es extraño porque es como si la filosofía de la matemática hubiera desaparecido del panorama. Como se normatizó tanto la lógica, la filosofía en filosofía de la lógica y conjuntos, la filosofía de la matemática desapareció, pero en realidad estaba ahí funcionando de manera paralela al gran canon. Había un gran canon anglosajón centrado y luego paralelamente había gente que estaba hablando todavía de filosofía de la matemática, siempre a lo largo del siglo XX. Yo hice el ejercicio de terminar un poquito esa línea y mis libros de filosofía de la matemática recogen
las líneas alternativas a la analítica, y en un cierto momento yo le di un nombre a eso, lo llamé filosofía sintética de las matemáticas, para contraponerlo con la filosofía analítica de las matemáticas, para que al menos tuviéramos la conciencia de una filosofía distinta. Sí, sí, ajá.